Buenos días, hermanas y amigas. Es un gusto y una alegría poder estar esta mañana con ustedes. La verdad es que estoy emocionada de poder participar con ustedes y poder platicar de este tema que es tan importante, como menciona Miriam, y que también es un tema bastante sensible, ¿no? Este tema, Rosy y yo lo hemos dividido en dos partes. En la primera yo les hablaré de algunos conceptos teóricos y algunos ejemplos. Y finalmente daré lugar a Rosy para que nos presente la perspectiva de Dios, qué es lo que piensa Dios acerca de este tema tan importante. La violencia intrafamiliar, hermanas, es un tema en el cual está involucrando básicamente a todos los miembros de la familia. Es una violencia que puede ser desde lo físico, lo psicológico, lo emocional, lo sexual incluso, y puede estar afectando desde los niños a los abuelos, incluso al resto de la pareja. En este caso, al ser un congreso de mujeres, decidí dedicar esta presentación a la violencia contra la mujer. Esto sin minimizar, por supuesto, la violencia que puede estar sufriendo el resto de los miembros de la familia e incluso mucho más en este tiempo de pandemia, donde hemos visto que este tipo de situaciones ha incrementado de una manera muy, muy importante. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Pues es toda agresión hacia una mujer por el simple hecho de serlo, ¿no? Y esto se ha descrito que es como resultado de los estereotipos que socialmente se han construido a lo largo del tiempo. Y esto asegura la dominación masculina y la conservación del modelo patriarcal. Este es un tema que no es un tema nuevo, ¿no? No es un tema de moda, es algo, una situación, una violencia que se ha llevado a cabo desde hace muchos años, incluso siglos, ¿no? Podemos recordar tan solo, por ejemplo, la ley romana, ¿no? En la cual se establecía el pater familias o la patria potestad, en la cual el padre, ¿no? Tenía toda la autoridad sobre la familia, era el único responsable, pero también tenía la capacidad de decidir por la familia, incluso decidir por la vida o muerte de su familia. ¿Qué tal en la Grecia antigua, donde a las mujeres se les consideraba con el mismo valor de los esclavos, por ejemplo, ¿no? No tenían voz, no tenían voto. En el siglo XV y XVI, la caza de brujas, ¿no? Específicamente y principalmente sobre las mujeres. Y yo creo que la mayoría de las que estamos aquí nos podemos identificar con la última imagen, ¿no? Donde los fariseos y los maestros de la ley, ¿no? Quieren ahora sí que matar a pedradas a la mujer adúltera, ¿no? Y hay que recordar que para que hubiera una adúltera, tenía que haber un adúltero, ¿no? Sin embargo, a la que se castigaba era la mujer. E impresionante cuando le llevan a esta mujer a Jesús y él, como defensor, simplemente dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Este tipo de acciones, hermanas y amigas, corresponden a violaciones de los derechos humanos. Desafortunadamente es uno de las violaciones más graves, también extendida y arraigada en la mayoría de las sociedades. Y tristemente es de las más toleradas en todo el mundo. Hay una frase de Martin Luther King que dice que lo preocupante no es solo la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. La Organización Mundial de la Salud ha descrito que son 800 millones de mujeres en el mundo que se encuentran hoy en día sufriendo violencia de pareja. En el caso de México, por ejemplo, específicamente les puedo comentar que son 10 mujeres las que son asesinadas diariamente. Es decir, hoy 10 mujeres van a ser asesinadas por ser mujeres. Tristemente, una de cada 10 mujeres, una de estas 10 mujeres es una niña o un adolescente, ¿no? También se ha descrito que este tipo de actos generalmente no se denuncia y no se denuncia porque se considera que es algo sin importancia o la mujer llega a considerar incluso que es algo normal porque lo ha visto a lo largo de su vida. En los casos en los cuales las mujeres se dan cuenta de que no es algo normal, muchas veces no denuncia por miedo a las represalias que pueda haber contra ella o sus hijos, o incluso no se denuncia por vergüenza,
¿no? Las mujeres se pueden sentir avergonzadas por lo que están pasando, sin embargo, todas yo creo que estamos de acuerdo que el que debiera sentirse avergonzado es otro. La violencia contra las mujeres hermanas no solo es una violación a los derechos humanos, sino es un atentado contra la dignidad de la persona, es un atentado contra el valor y la dignidad que Dios nos dio desde el momento de la creación, cuando fuimos creados hombre y mujer a imagen de Dios, ¿no? Entonces la violación es un atentado a esa dignidad. La violencia puede incluir violencia física, sexual, psicológica, violencia económica, ambiental e incluso la espiritual. A continuación les mostraré rápidamente algunos ejemplos de estos tipos de violencia. En el caso de la violencia física, yo creo que podemos estar de acuerdo en que suele ser la más evidente. Sin embargo, hay que recordar que a veces quien golpea sabe cómo y dónde hacerlo, ¿no? Para no dejar marcas. Este tipo de violencia incluye golpes con diferentes objetos o incluso los tirones de pelo, quemaduras, empujones. En el caso de la violencia sexual, se considera que es cualquier acto de naturaleza sexual que sea forzada por el agresor, es decir, que no esté siendo consentida por la mujer y por lo tanto se puede dar incluso en una relación conyugal, en una relación de pareja o una relación afectiva. La violencia psicológica emocional, hay diferentes estudios que han mostrado que llega a ser tan dañina como la violencia física. Y puede incluir la prohibición de salir, por ejemplo, de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se desea, incluso de reunirse con amistades y familiares. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta y tenerlo muy presente, hermanas y amigas, porque es la manera en la cual a la mujer se le va aislando poco a poco y se le va dejando, ¿no? Sin redes de apoyo en el momento que ellas quisieran en un momento dado solicitarlo. Frases también incluye frases como, mira, no sabes, cállate, ¿no? Eres una ignorante. ¿Qué sería de ti si te dejo? Exageras en lo que estás diciendo. ¿Sabes qué? Lo que dices, estás loca, ¿no? Y hermanas, hay que recordar esta frase, ¿no? Que dice que la gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia, ¿no? ¿Cuánto daño pueden hacer estas palabras a lo largo del tiempo? La violencia económica se produce principalmente con el control del dinero. La mujer puede estar recibiendo un monto determinado para poder tratar de solventar como pueda, ¿no? Todos los gastos de la casa. Sin embargo, muchas veces no conoce cuál es la entrada real de la pareja, ¿no? También frases, ¿no? Como esta es mi casa, ¿no? Yo trabajo, yo soy el que pago, ¿no? El día que tú trabajes, entonces hablamos, ¿no? Ese día, entonces tú tienes voz y voto, cuando la mujer seguramente estuvo trabajando todo el día en casa. La violencia ambiental es una violencia muy particular en la cual no hay una violencia física. Sin embargo, sí hay una violencia afectiva porque finalmente se está rompiendo todo aquello que sea importante para la pareja. No es que se le rompió el regalito que le hizo la mamá a la hija y que el hombre lo haya roto de manera accidental. Muchas veces se hace a propósito porque lo que se quiere hacer es precisamente lograr un daño. Y en otras ocasiones puede ocurrir que la persona o la pareja pueda golpear al lado de la persona, no la toque. Sin embargo, imaginen el estrés en el cual puede estar viviendo esta mujer, de tal manera que se le provoca un estado de alerta y sobresalto constante, ¿no? Diario. Y la violencia espiritual, ¿no? Esta violencia es cuando se profesa una fe y es muy común que la doctrina se utilice para ejercer el dominio sobre la otra persona. Es común encontrar que se utilizan fragmentos bíblicos para justificar las acciones tanto de la violentada como del hombre, ¿no? O de la persona violenta. En otros casos puede incluir también las frases como te están enloqueciendo, solo regalas tu tiempo, ¿a cambio de qué? ¿No? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios para que te dé dinero, para que te salve, para que te dé todo lo que quieres? Y finalmente en esta serie de ejemplos viene el tema de los micromachismos. Estos son comportamientos que se le conoce como invisibles o normales, ¿no? Se considera que son comportamientos intrascendentes, no pasa nada. Sin embargo, estos comportamientos llegan a ser devastadores, devastadores, hermanas, y es más común de lo que podemos pensar.
¿Por qué? Porque son eventos y son comportamientos que se van a estar repitiendo a lo largo del tiempo. Y pueden incluir frases, ¿no? Como el escuchar al proveedor, ¿no? No se le pide nada después de que llega del trabajo. Él viene cansado, ya hizo suficiente, ¿no? No se le pida nada. Sin embargo, la mujer seguramente también está cansada, también necesita apoyo, pero ella tiene que seguir dando. También incluye, por ejemplo, la exigencia no verbal de ocuparse de la familia de él, ¿no? De los padres, de los hermanos, de algún amigo. Y hermanas, no, con esto no estoy diciendo que no nos apoyemos, que no tengamos compasión para el prójimo, no, no es eso. Lo que me estoy refiriendo es que en muchas ocasiones lo que se hace es que se deslinda toda la responsabilidad de un familiar sobre la mujer porque es la cuidadora y la responsabilidad es totalmente de ella, aunque el familiar sea del esposo. La responsabilidad y la ayuda debe ser mutua. Debes saber, hermana y amiga, que la violencia se ejerce porque el maltratador tiene fuertemente interiorizados los pensamientos tradicionales de que el hombre tiene más valor que la mujer. Y esto, como lo veíamos en la primera diapositiva, son temas que se tienen desde hace años, desde hace siglos, donde el hombre es el que tiene el poder sobre la mujer. Por lo tanto, hoy día todavía existe ese pensamiento de que el hombre puede tener el control, puede dictar qué es lo que hace o qué no hace una mujer. De tal manera que como mujer, hermana, no tienes la culpa de esto. No es porque seas flaca o seas gorda, ¿no? Porque seas alta o seas baja, o incluso, ¿no? Porque no hagas bien las cosas, ¿no? Y lo pongo entre comillas. Lo que te está pasando le pasa a muchas mujeres en el mundo, lo vimos, son alrededor de 800 millones de mujeres en el mundo que están sufriendo este tipo de violencia. Ocurre en todos los grupos sociales, no es específico de un grupo en particular. Y la violencia, algo que hay que tener muy presente es que no es una enfermedad. Son actos que se aprenden, ¿no? Precisamente por la dictadura de la sociedad, por la información que generalmente la cultura nos está dando. De tal manera que al ser actos aprendidos, también podemos aprender a desaprender. El ciclo de la violencia incluye 3 etapas. La primera es la acumulación de la tensión, en la cual puede empezar con burlas sobre lo que se hace, se dice o se habla. Y existen gritos, amenazas, y siempre se va a usar la excusa de que todo esto se hace porque estás haciendo malas cosas. Desafortunadamente, aunque intentes, ¿no?, hacer todo lo posible por evitar que la otra persona se enoje, finalmente va a llegar el momento de la agresión, ¿no? Hay una explosión violenta. Finalmente se llega a la etapa 3, que es la de luna de miel, en la cual el agresor normalmente pide perdón, promete que ya no va a volver a ocurrir, que no va a comportarse de esa manera, y la mujer pues cree que la relación o que la pareja ha cambiado. Desafortunadamente el ciclo no termina aquí, ¿no? Pasa a la acumulación nuevamente de tensión y podemos ver que este es un ciclo que es como una espiral, que no va a tener fin, ¿no? Esto generalmente termina con la muerte de la persona, de la mujer, o en el momento en que se decide poner un alto. A pesar de que en esta diapositiva pongo el ciclo de la violencia representada como violencia física, este ciclo de violencia se puede dar en cualquiera de los tipos de violencia que previamente les mencioné. También, hermanas, tenemos que saber que la violencia en la mujer o la mujer que se encuentra en violencia no sabe qué hacer, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué está ahí? ¿Por qué aguanta? ¿Por qué no se sale? ¿Por qué no lo deja? No podemos tener muchas preguntas, pero hermanas, hay que tener presente. Generalmente esta mujer no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir y muchas veces incluso no sabe en quién confiar, ¿no? Se siente responsable y avergonzada, responsable del fracaso del matrimonio, cuando el matrimonio es una responsabilidad de dos, ¿no? Se siente avergonzada por lo que le está pasando y como mencioné anteriormente, el avergonzado debe ser otro. Generalmente se cree incapaz de mantenerse a sí misma o incluso de mantener a sus hijos. Por lo tanto, no se siente atrapada y no sabe, ¿no?, cómo podría escapar y no tiene, ¿no?, un futuro diferente, no visualiza que pueden ser las cosas diferentes. Todo esto a lo largo del tiempo va a llevar a la destrucción de la autoestima, por lo tanto se afecta seriamente su dignidad y la mujer normalmente inicia con aceptar la crítica
pero finaliza aprobando la violencia como un castigo por sus faltas, ¿no? Entra en un estado que se conoce como indefensión aprendida. Para entrar en materia, ¿cómo apoyarnos como comunidad de fe? En primer lugar, yo diría, entendamos que esto es una situación que es más común de lo que nosotros creemos o pensamos. Debemos aprender a interpretar las escrituras, ya que la lectura y la interpretación literal, es decir, sin tomar en cuenta el contexto en el cual se dieron estas escrituras, olvidando el concepto principal que fuimos creadas a imagen de Dios, olvidando el ejemplo que Jesús nos dio al estar en la tierra, al darnos voz y voto. Si nosotros nos olvidamos de estos conceptos, nos podemos convertir en un lugar en el cual, en lugar de no solo no apoyar a la mujer, incluso podemos estar contribuyendo en seguir violentándola. Por lo tanto, debemos dejar de interpretar de manera literal las escrituras, de dejar de interpretar aquellos versículos de manera literal, que podemos en un momento dado incluso estar usándolas como cadenas para quienes ya están sufriendo violencia. Por otro lado, debemos tener una escucha atenta, sin críticas, sin prejuicios y sin juicios. Debemos ser empáticas, saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan estas mujeres. Debemos ofrecer credibilidad a sus narraciones. Muchas veces minimizamos lo que ellas nos están externando y no, ellas son las que están ahí. Debemos entenderlas y debemos ofrecer credibilidad a lo que nos están diciendo. Y por supuesto, ¿no? Tenemos la obligación como discípulas de hacerlas sentir amadas y hacerlas sentir seguras, ¿no? La Biblia cuántas veces nos habla acerca del amor de Jesús y cómo debemos expresarlo a los demás. Y por supuesto necesitamos también buscar información y ayuda de expertos en caso de ser necesarios. Y finalmente en esta diapositiva solo quiero mostrarle algunos discursos representativos de víctimas de violencia. Son discursos de 33 mujeres que se encontraban en una casa de protección para víctimas, una casa que fue establecida por la Iglesia Católica en Portugal, e hicieron un estudio cuyo objetivo era conocer cómo estas mujeres relacionaban o vinculaban lo que estaban viviendo con la fe o con las creencias que ellas tenían. Y podemos ver discursos como camino a la descreencia, ¿no? Les voy a leer estos que están marcados en rojo y dice, yo hice todo correcto e igual él me quería matar. ¿Usted cree que apareció un Dios para quitarme la pistola de la cabeza? No apareció, ni va a aparecer, ¿no? Una mujer de 26 años. Otra frase de fe como alivio, Dios pone pruebas y pueden ser duras, pero no desampara. Si fuera así, no estaría hablándote. Este es un discurso de una mujer de 32 años. Los dogmas como cadenas. En el matrimonio son necesarios sacrificios y en la Biblia dice que la mujer tiene que aprender del marido. Y por último, yendo a la indiferencia, no sé decir si son cosas o no de Dios. Crecí aprendiendo que el papá le pega a la mamá, el abuelo a la abuela, es que el hombre pega. Como pueden ver, hermanas, son mujeres que tienen una fe, que creen en Dios, sin embargo, han perdido realmente cuál es el concepto que Dios tiene, ¿no? O cuál es la vida a la que nos llama como mujeres, y si han podido estar en las clases anteriores, hemos podido aprender, ¿no? De qué es lo que Dios espera de nosotros como mujeres. Para terminar, quiero dejarlas nada más con esto de que fuimos creados a imagen de Dios, ¿no? De tal forma que toda violencia es pecado. ¿Por qué? Porque ni el violento ni la víctima son el reflejo de la imagen de Dios. Por lo tanto, la violencia, hermanas, no puede y no debe tolerarse ni excusarse. Muchísimas gracias por su atención. Las voy a dejar con Rosy para que pueda continuar con la presentación. Rosy, bienvenida. Gracias, Arely. Pues buenos días, queridas hermanas, amigas. Es un gusto y un privilegio poder compartir esta clase con ustedes. Y para empezar, quiero enfatizar lo que Arely decía, que somos creadas a imagen de Dios. Y obviamente, como lo dice en Génesis 1:27, nos creó hombre y mujer, con igualdad de valor y amor, con diferentes roles, pero con igualdad en valor. Y no existe un intento de situar uno debajo del otro.
¿Por qué? Porque cada uno somos imagen completa de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver la violencia intrafamiliar. Dice, la violencia intrafamiliar es una realidad muy dolorosa que muchas familias sufren en nuestra sociedad, pero lamentablemente en nuestra iglesia no es una excepción. Y como cristianas debemos tomar en cuenta esto y hablar de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos siendo violentadas dentro de la familia. ¿Por qué? Porque a veces no lo hablamos, tenemos vergüenza o miedo a ser juzgadas o criticadas, pero como unidad de fe necesitamos estar unidas para enfrentar esta problemática y obviamente juntas buscar alternativas de solución con profesionales en el tema, pero también buscar sobre todo un apoyo espiritual. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y obviamente la violencia intrafamiliar se opone rotundamente al plan de Dios para las familias. Vamos a ver ejemplos como es en Efesios 5, 22 al 24, que explica la sumisión de las esposas al marido, mientras que los versículos 25 al 33 hablan del amor abnegado del marido hacia su esposa. Y en primera de Pedro 3, del 1 al 7, también son instrucciones similares, pero vamos a ver aquí cuál es la sumisión de la esposa. La sumisión no se refiere a que la esposa deba obedecer ciegamente o sin sentido las pretensiones de su esposo o las exigencias. La sumisión que Dios quiere es el resultado del amor y la abnegación, obviamente, hacia Dios primero y por consecuencia al esposo. En 1 Corintios 7, 14 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Los dos se pertenecen el uno al otro y están llamados a amarse como Cristo los amó. Y aquí nos habla de la intimidad, nos habla de la relación conyugal. Y obviamente aquí vemos que a veces ¿qué significa la relación conyugal? Significa la disposición de estar dispuestas para poder tener una buena disposición a cumplir lo que se ha comprometido formalmente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el propósito de la intimidad sexual? Esta es la unión para unirlos en una carne, privilegiando el acercamiento y la comprensión. No es satisfacer los deseos. Cuando la relación no cumple con estas dos cosas, tanto del amor abnegado del marido como de la sumisión de la esposa, es decir, el esposo debe amar como en Corintios 13, el amor es paciente, bondadoso, no es orgulloso, no se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Cuando estas dos condiciones no se cumplen, no se puede llegar a tener una relación con disposición y obviamente no se puede construir ese apoyo mutuo e idóneo que es importante para formar el núcleo social que es la familia. Y de esta manera, cuando la relación entre dos parejas no se pone en prioridad, no se pone para la intimidad, también se implica que cada cónyuge deba dar la más alta prioridad a su pareja, guardando y viendo las necesidades, los sentimientos y las preferencias de su pareja. Porque en estas palabras el consentimiento mutuo es básico para que toda expresión sexual sea saludable en cada matrimonio. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La violencia intrafamiliar también involucra a los niños, es decir, también es condenada por Dios. En Salmo 127, 3 dice, he aquí herencia del Señor, son los hijos y cosa de estima, y el fruto de tu vientre. Dios confía en que los padres y los hijos deban cuidarlos amorosamente y entrenarlos. En Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a los hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación al Señor. Y ver también en Colosenses, dice, los hijos deben obedecer a sus padres, en Efesios 6 del 1 al 3. De tal manera que la disciplina es importante,
pero la disciplina es claramente diferente a la violencia y el abuso. Y aquí vemos, queridas hermanas, que a veces nosotros como madres abusamos del poder que tenemos con nuestros hijos al ser reprendidos y podemos afectarlos física, emocionalmente, diciendo palabras que pueden durar en toda la vida en sus corazones, como no sabes, como quítate de aquí, como ahorita no tengo tiempo, cosas sutiles, pero también podemos llegar a cosas agresivas como golpes, ¿no? Como estirones, pero también lamentablemente puede haber agresión de parte de los hijos a los padres con palabras ofensivas, pero también con agresión física. Por lo tanto, necesitamos estar muy alertas. Y seguir a Dios implica servir a los demás, no manipularlos ni controlarlos. Jesús dijo a sus discípulos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Su mandato para nosotros es amarnos los unos a los otros. Y en Efesios 5, 1, 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y amad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio. Dios en olor fragante. Los cristianos estamos llamados a amar en sacrificio a los demás, pero especialmente a los de nuestra propia familia. Adelante, la siguiente. Y obviamente, hermana, lo que quiero comentarles con esto es que si tú estás sufriendo algún tipo de agresión que ya viste con Arely, que nos dio los diferentes tipos de agresión, quiero decirte que Dios sufre por esto. A Dios le duele que tú estés sufriendo algún tipo de violación, algún tipo de abuso en tu familia. Y lo que queremos decirte es que no estás sola, que tú ya puedes identificar con esta plática si tú estás sufriendo algún tipo de abuso y que puedas acudir a buscar ayuda, a buscar solución. Y obviamente te dejamos nuestros datos para aclarar dudas, para solicitar ayuda y apoyo. Tenemos aquí el mail de violencia intrafamiliar, así como nuestros teléfonos, para que puedas acudir a nosotros. Pero obviamente queremos apoyarte y te enviamos un gran abrazo, querida hermana. Ahora queremos pedirle a Miriam que nos ayude con las preguntas y respuestas para poder apoyarte en esto. Muchas gracias.